¿Cuántas incisiones quedan después de realizarse una liposucción? Hola, mi nombre es Angélica Castillo y en este video te voy a explicar todo acerca de la liposucción, lipoescultura o lipólisis láser. Vamos a comenzar hablando de las zonas que se trabajan en esta cirugía. Se trabaja abdomen, cintura, espalda, caderas, llamamos al gordito que se forma encima de los glúteos, brazos, entrepierna, papada, en general las zonas que tú quieras. No todo el mundo quiere todo el cuerpo porque sienten que sus piernas son muy delgadas o algunas pacientes prefieren que sí hagamos todo. Entonces, empezamos sacando grasita de abdomen alto, medio y bajo. El gordito que se forma del brasier, cuando se utilizan brasieres que son muy ajustados, forman este gordito en esta parte, también se puede retirar. Luego vamos a la espalda, exactamente donde termina el glúteo, comenzamos a sacar grasita de ahí para arriba. En la espalda, en los brazos, también se forma grasa. Esa grasita de esa zona específicamente también la podemos retirar. La entrepierna, generalmente las pacientes que vienen solamente quieren que le saquen un poquito de grasa de la entrepierna, esa grasita también se puede retirar. Cuando las pacientes tienen las piernas muy gruesitas, es importante que sepan que toda la grasita de las piernas no se puede retirar porque pueden llegar a quedar marcas de los instrumentos que se utilizan. Entonces se saca una parte considerable, pero no se puede sacar toda la grasita. En la papada, la incisión queda aquí por detrás de las orejas o en algunos casos puede quedar un poquito más visible dependiendo de la cantidad de grasa que tenga cada paciente. Una vez hemos retirado la grasa, procedemos a darle volumen a los glúteos. En los glúteos podemos inyectar 300 centímetros cúbicos. Esto nos va a dar unos glúteos bastante naturales, no la cola muy grande ni muy notoria, sino simplemente es para que se vea un poquito más redonda, un poquito con más volumen, siempre y cuando pensando en una forma natural, nada exagerado. Si por ejemplo en tu caso quisieras unos glúteos más grandes, lo que se te recomienda es que pienses quizás en un implante de glúteos. También es importante que sepas que la grasa puede quedarse o puede absorberse en el cuerpo. El porcentaje de pacientes que se les reabsorbe la grasa es pequeño, pero pues es bueno que lo tengas presente por si te llega a pasar a ti. Esta es una cirugía que tiene una duración aproximada de 1 hora. Se recomienda siempre realizarla con anestesia general porque es la única manera en que el cirujano puede trabajar tranquilamente viendo que no te va a doler nada. Estos procedimientos, como ya lo hemos mencionado, se recomiendan realizarlos con anestesia general porque, a diferencia de lo que ustedes pueden pensar, la anestesia local puede ser más riesgosa que la anestesia general. Esta cirugía genera una incapacidad de 3 días. Se recomienda siempre que estés caminando, moviéndote, teniendo actividad, nada de cama, nada de estar muy quietica, sino que entre más te muevas, entre más camines, pues mucho mejor para tu recuperación. Es necesario utilizar una faja mínimo por 3 meses de día y de noche y hay algunas cosas que te vamos a ir recomendando, como por ejemplo el Jumbolol, la tabla, algunos geles que te van a ayudar a desinflamar, a quitar el dolor. En realidad no es muy dolorosa, aquí las pacientes que ya se han operado lo pueden decir. La cirugía plástica no es dolorosa, sin embargo sí es un poco incómoda, sobre todo si no estás acostumbrada a utilizar la faja. Las incisiones pueden quedar en el ombligo, pueden quedar en la cadera, en esta zona, pueden quedar donde se apunta el brasier para que el brasier la pueda tapar y en algunos casos también puede quedar en los brazos. Se realiza esta incisión en los brazos cuando es necesario porque hay que sacar grasita de esa zona. Las incisiones son de medio centímetro, en realidad son muy pequeñas, quedan con un punto que al cabo de unos 15 días, 20 días se va a caer solo. A partir de ese momento vamos a comenzar a cuidarlo con micropor para que la cicatriz quede lo más plana posible. También dentro de esta cirugía se realiza la marcación abdominal. Esta marcación es algo muy sutil, se marca el vientre, se marca la línea del alba y es sobre todo para las personas que no hacen mucho ejercicio que se vea algo muy natural, porque pues a veces las marcaciones muy notorias no son acordes con el resto del cuerpo, que no tienen brazos muy atléticos o las piernas de la misma manera. Eso es importante buscar una armonía, algo que se vea muy natural, muy sutil y muy lindo. En este mismo canal tenemos varios videos acerca de las recomendaciones postoperatorias. Si tú ya te operaste, te invito a ver esos videos que son muy completos y que te dan ciertos truquitos para mantener y potenciar el resultado de tu cirugía.